¿Por qué COVID-19 mata a algunas personas y perdona a otras? Esto es lo que están descubriendo los científicos. Por el personal del Live Science 19 de junio de 2020. El virus SARS-CoV-2 invade las células humanas al unirse a los receptores AC2 en la superficie de esas células. El nuevo coronavirus que causa el COVID-19 parece afectar más a algunas personas que a otras, y algunas personas solo experimentan síntomas leves y otras son hospitalizadas y requieren ventilación. Aunque los científicos al principio pensaron que la edad era el factor dominante, y que los jóvenes evitaban los peores resultados, una nueva investigación ha revelado un conjunto de características que afectan la gravedad de la enfermedad. Estas influencias podrían explicar por qué un joven de 20 años perfectamente sano con la enfermedad se encuentra en una situación desesperada, mientras que un anciano de 70 años evita la necesidad de intervenciones críticas. Se cree que las condiciones de salud subyacentes son un factor importante que influye en la gravedad de la enfermedad. De hecho, un estudio de más de 1.3 millones de casos de COVID-19 en los Estados Unidos, publicado el 15 de junio en la revista Morbidity and Mortality Weekly Report, encontró que las tasas de hospitalizaciones eran 6 veces más altas y las tasas de muerte eran 12 veces más altas entre COVID-19 pacientes con afecciones subyacentes, en comparación con pacientes sin afecciones subyacentes. Las afecciones subyacentes notificadas con más frecuencia fueron las enfermedades cardíacas, la diabetes y las enfermedades pulmonares crónicas. En general, los factores de riesgo para los resultados de COVID-19 más graves incluyen edad, diabetes, tipo 1 y tipo 2, enfermedad cardíaca e hipertensión, tabaquismo, tipo de sangre, obesidad, factores genéticos, años. Aproximadamente 8 de cada 10 muertes asociadas con COVID-19 en los EU se han producido en adultos de 65 años o más, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de EU. El riesgo de morir a causa de la infección y la probabilidad de requerir hospitalización o cuidados médicos intensivos aumentan significativamente con la edad. Por ejemplo, los adultos de 65 a 84 años representan aproximadamente del 4 al 11% de las muertes por COVID-19 en los EU, mientras que los adultos de 85 años o más representan del 10 al 27%. La tendencia puede deberse, en parte, al hecho de que muchas personas mayores tienen afecciones médicas crónicas, como enfermedades cardíacas y diabetes, que pueden exacerbar los síntomas del COVID-19, según los CDC. La capacidad del sistema inmunológico para combatir los patógenos también disminuye con la edad, dejando a las personas mayores vulnerables a infecciones virales graves, informó Stat News. Relacionado, coronavirus en los EU, últimas noticias de COVID-19 y recuento de casos. Diabetes. La diabetes mellitus, un grupo de enfermedades que resultan en niveles altos de azúcar en sangre dañinos, también parece estar relacionada con el riesgo de infecciones más graves por COVID-19. La forma más común en los EU es la diabetes tipo 2, que ocurre cuando las células del cuerpo no responden a la hormona insulina. Como resultado, el azúcar que de otro modo pasaría del torrente sanguíneo a las células para ser utilizado como energía simplemente se acumula en el torrente sanguíneo. Cuando el páncreas produce poca o ninguna insulina en primer lugar, la afección se llama diabetes tipo 1. En una revisión de 13 estudios relevantes, los científicos encontraron que las personas con diabetes tenían casi 3,7 veces más probabilidades de tener un caso crítico de COVID-19 o de morir a causa de la enfermedad en comparación con los pacientes de COVID-19 sin ninguna condición de salud subyacente, incluida la diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca o enfermedad respiratoria, informaron en línea el 23 de abril en el Journal of Infection. Aún así, los científicos no saben si la diabetes está aumentando directamente la gravedad o si otras afecciones de salud que parecen acompañar a la diabetes, incluidas las afecciones cardiovasculares y renales, son las culpables. Eso encaja con lo que los investigadores han observado con otras infecciones y diabetes. Por ejemplo, la gripe y la neumonía son más comunes y más graves en las personas mayores con diabetes tipo 2. Informaron los científicos en línea el 9 de abril en la revista Diabetes Research and Clinical Practice.
En una búsqueda bibliográfica de estudios relevantes que analizan el vínculo entre el COVID-19 y la diabetes, los autores de ese artículo encontraron algunos mecanismos posibles para explicar por qué una persona con diabetes podría tener peores resultados cuando se infecta con COVID-19. Estos mecanismos incluyen inflamación crónica, aumento de la actividad de la coagulación, deterioro de la respuesta inmune y posible daño pancreático directo por el SARS-CoV-2. Relacionado, 13 mitos sobre el coronavirus destruidos por la ciencia. Cada vez más investigaciones han demostrado que la progresión de la diabetes tipo 2 está ligada a cambios en el sistema inmunológico del cuerpo. Este vínculo también podría influir en los peores resultados en una persona con diabetes expuesta al SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Ninguna investigación ha analizado este virus en particular y la respuesta inmune en pacientes con diabetes. Sin embargo, en un estudio publicado en 2018 en el Journal of Diabetes Research, los científicos encontraron a través de una revisión de investigaciones anteriores que los pacientes con obesidad o diabetes mostraban sistemas inmunológicos fuera de control, con un deterioro de los glóbulos blancos llamado natural killer, NK, células y células B, las cuales ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. La investigación también mostró que estos pacientes tenían un aumento en la producción de moléculas inflamatorias llamadas citocinas. Cuando el sistema inmunológico secreta demasiadas citocinas, puede estallar una llamada tormenta de citocinas y dañar los órganos del cuerpo. Algunas investigaciones han sugerido que las tormentas de citocinas pueden ser responsables de causar complicaciones graves en personas con COVID-19. Live Science informó anteriormente. En general, la diabetes tipo 2 se ha relacionado con el deterioro del mismo sistema del cuerpo que ayuda a combatir infecciones como COVID-19 y podría explicar por qué una persona con diabetes tiene un alto riesgo de contraer una infección grave. Sin embargo, no todas las personas con diabetes tipo 2 tienen el mismo riesgo. Un estudio publicado el 1 de mayo en la revista Cell Metabolism encontró que las personas con diabetes que mantienen sus niveles de azúcar en sangre en un rango más estricto tenían muchas menos probabilidades de tener un curso grave de la enfermedad que aquellos con más fluctuaciones en sus niveles de azúcar en sangre. Las personas con diabetes tipo 1, DT1, también tienen un riesgo elevado de resultados adversos, sugiere un pequeño estudio publicado en Diabetes Care. El estudio, coordinado por T1 de Exchange, una organización de investigación sin fines de lucro centrada en terapias para personas con diabetes tipo 1, encontró que de 64 personas con síntomas de COVID-19 o similares a COVID-19, 2 murieron. Casi 4 de cada 10 personas tuvieron que ser tratadas en un hospital. Y casi un tercio experimentó cetoacidosis diabética, una afección potencialmente mortal en la que el cuerpo experimenta una escasez de insulina y los niveles de azúcar en la sangre aumentan peligrosamente. El paciente promedio tenía alrededor de 21 años, lo que sugiere que los riesgos podrían ser potencialmente mayores para los grupos de mayor edad. Enfermedad cardíaca e hipertensión. Las personas con afecciones que afectan el sistema cardiovascular, como enfermedades cardíacas e hipertensión, generalmente sufren peores complicaciones por COVID-19 que aquellas sin afecciones preexistentes, según la Asociación Estadounidense del Corazón. Dicho esto, las personas históricamente sanas también pueden sufrir daños cardíacos a causa de la infección viral. La primera muerte por coronavirus reportada en los EU, por ejemplo, ocurrió cuando el virus de alguna manera dañó el músculo cardíaco de una mujer, lo que finalmente hizo que estallara, informó Live Science. La mujer de 57 años mantenía una buena salud y hacía ejercicio con regularidad antes de infectarse y, según los informes, tenía un corazón sano de tamaño y peso normales. Un estudio de pacientes con COVID-19 en Wuhan, China, encontró que más de 1 de cada 5 pacientes desarrollaron daño cardíaco. Algunos de los pacientes de la muestra tenían afecciones cardíacas existentes y otros no. Al ver emerger estos patrones, los científicos desarrollaron varias teorías sobre por qué COVID-19 podría dañar tanto los corazones dañados como los sanos, según un informe de Live Science. En un escenario, al atacar directamente los pulmones, el virus podría agotar el suministro de oxígeno del cuerpo hasta el punto de que el corazón deba trabajar más para bombear sangre oxigenada a través del cuerpo.
El virus también podría atacar directamente al corazón, ya que el tejido cardíaco contiene la enzima convertidora de angiotensina 2, AC2, una molécula a la que el virus se conecta para infectar las células. En algunas personas, COVID-19 también puede iniciar una respuesta inmune exagerada conocida como tormenta de citocinas, en la que el cuerpo se inflama gravemente y el corazón podría sufrir daños como resultado de fumar. Las personas que fuman cigarrillos pueden ser propensas a infecciones graves por COVID-19, lo que significa que enfrentan un mayor riesgo de desarrollar neumonía, sufrir daños en los órganos y requerir apoyo respiratorio. Un estudio de más de 1.000 pacientes en China, publicado en el New England Journal of Medicine, ilustra esta tendencia. El 12,3% de los fumadores actuales incluidos en el estudio ingresaron en una UCI, fueron colocados en un ventilador o murieron, en comparación con el 4,7% de no fumadores. El humo del cigarrillo podría hacer que el cuerpo sea vulnerable al coronavirus de varias maneras, según un informe reciente del Live Science. Al inicio, los fumadores pueden ser vulnerables a contraer infecciones virales porque la exposición al humo debilita el sistema inmunológico con el tiempo, daña los tejidos del tracto respiratorio y desencadena una inflamación crónica. El tabaquismo también está asociado con una multitud de afecciones médicas, como enfisema y aterosclerosis, que podrían exacerbar los síntomas del COVID-19. Un estudio reciente, publicado el 31 de marzo en la base de datos BioRxiv, propuso una explicación más especulativa de por qué el COVID-19 afecta más a los fumadores. La investigación preliminar aún no ha sido revisada por pares, pero las primeras interpretaciones de los datos sugieren que la exposición al humo aumenta la cantidad de receptores AC2 en los pulmones, el receptor al que se conecta el SARS-CoV-2 para infectar las células. Muchos de los receptores aparecen en las llamadas células caliciformes y CLUV, que secretan un líquido parecido a un moco para proteger los tejidos respiratorios de patógenos, desechos y toxinas. Está bien establecido que estas células crecen en número cuanto más tiempo fuma una persona, pero los científicos no saben si el aumento posterior en los receptores AC2 se traduce directamente en peores síntomas de COVID-19. Además, se desconoce si los niveles altos de AC2 son relativamente exclusivos de los fumadores o comunes entre las personas con enfermedades pulmonares crónicas. Obesidad. Varios estudios iniciales han sugerido un vínculo entre la obesidad y la enfermedad COVID-19 más grave en las personas. Un estudio, que analizó un grupo de pacientes con COVID-19 que eran menores de 60 años en la ciudad de Nueva York, encontró que aquellos que eran obesos tenían el doble de probabilidades que los individuos no obesos de ser hospitalizados y 1.8 veces más probabilidades de ser hospitalizados. Ser admitido en cuidados intensivos. Esto tiene implicaciones importantes y prácticas en un país como Estados Unidos, donde casi el 40% de los adultos son obesos, escribieron los autores en el estudio, que fue aceptado en la revista Clinical Infectious Diseases pero que aún no ha sido revisado por pares ni publicado. De manera similar, otro estudio preliminar que aún no ha sido revisado por pares encontró que los dos mayores factores de riesgo de ser hospitalizados por el coronavirus son la edad y la obesidad. Este estudio, publicado en MedRxiv, analizó datos de miles de pacientes con COVID-19 en la ciudad de Nueva York, pero los estudios de otras ciudades del mundo encontraron resultados similares, según lo informado por The New York Times. Un estudio preliminar de Shenzhen, China, que tampoco ha sido revisado por pares, encontró que los pacientes obesos con COVID-19 tenían más del doble de probabilidades de desarrollar neumonía grave en comparación con los pacientes que tenían un peso normal, según el informe publicado como una preimpresión en línea en la revista The Lancet Infectious Diseases. Aquellos que tenían sobrepeso, pero no obesos, tenían un 86% más de riesgo de desarrollar neumonía grave que las personas de peso normal, informaron los autores. Otro estudio, aceptado en la revista Obesity y revisado por pares, encontró que casi la mitad de 124 pacientes con COVID-19 ingresados en una unidad de cuidados intensivos en Lille, Francia, eran obesos. No está claro por qué la obesidad está relacionada con más hospitalizaciones y una enfermedad COVID-19 más grave, pero existen varias posibilidades, escribieron los autores en el estudio. En general,
se considera que la obesidad es un factor de riesgo de infección grave. Por ejemplo, aquellos que son obesos tuvieron una enfermedad más prolongada y grave durante la epidemia de gripe porcina, escribieron los autores. Los pacientes obesos también pueden tener una capacidad pulmonar reducida o una mayor inflamación en el cuerpo. Una mayor cantidad de moléculas inflamatorias que circulan en el cuerpo puede provocar respuestas inmunitarias dañinas y provocar una enfermedad grave. Tipo de sangre. El tipo de sangre parece ser un predictor de cuán susceptible es una persona a contraer el SARS-CoV-2, aunque los científicos no han encontrado un vínculo entre el tipo de sangre per se y la gravedad de la enfermedad. Yao Chao, de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, Shenzhen, y sus colegas observaron los tipos de sangre de 2.173 pacientes con COVID-19 en 3 hospitales en Wuhan, China, así como los tipos de sangre de más de 23.000 individuos sin COVID-19 en Wuhan y Shenzhen. Descubrieron que las personas con tipos de sangre en el grupo A positivo, A negativo y AB positivo, AB negativo, tenían un mayor riesgo de contraer la enfermedad en comparación con los tipos que no pertenecían al grupo A. Las personas con grupos sanguíneos O negativo y O positivo, tenían un riesgo menor de contraer la infección en comparación con los grupos sanguíneos no O, escribieron los científicos en la base de datos preimpresa Medrxiv el 27 de marzo, el estudio aún no ha sido revisado por pares en el campo. En un estudio más reciente sobre el tipo de sangre y el COVID-19, publicado en línea el 11 de abril en Medrxiv, los científicos analizaron a 1.559 personas a las que se les hizo la prueba del SARS-CoV-2 en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, de ellos, 682 dieron positivo. Las personas con tipos de sangre A positivo y A negativo, tenían un 33% más de probabilidades de dar positivo en la prueba que otros tipos de sangre y los tipos de sangre O negativo y O positivo tenían menos probabilidades de dar positivo en la prueba que otros grupos sanguíneos. Hay un 95% de probabilidad de que el aumento en el riesgo varíe entre un 7% y un 67% más de probabilidad. Aunque solo se incluyeron 68 personas con un tipo de sangre AB, los resultados mostraron que este grupo también tenía menos probabilidades que otros de dar positivo en la prueba de COVID. -19. Onido. Los investigadores consideraron las asociaciones entre el tipo de sangre y los factores de riesgo de COVID-19, incluida la edad, el sexo, si una persona tenía sobrepeso y otras afecciones de salud subyacentes como diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades pulmonares y enfermedades cardiovasculares. Algunos de estos factores están relacionados con el tipo de sangre, encontraron, con un vínculo entre la diabetes y los tipos de sangre B y A negativos, entre el estado de sobrepeso y los grupos sanguíneos O positivos, por ejemplo, entre otros. Cuando tuvieron en cuenta estos vínculos, los investigadores aún encontraron una asociación entre el tipo de sangre y la susceptibilidad a COVID-19. Cuando los investigadores combinaron sus datos con la investigación de Chao y sus colegas fuera de China, encontraron resultados similares, así como una caída significativa en los casos positivos de COVID-19 entre las personas del grupo sanguíneo B. Se desconoce por qué el tipo de sangre puede aumentar o disminuir el riesgo de que una persona contraiga SARS-CoV-2. El tipo de sangre de una persona indica qué tipo de ciertos antígenos cubren las superficies de sus células sanguíneas. Estos antígenos producen ciertos anticuerpos para ayudar a combatir un patógeno. Investigaciones anteriores han sugerido que al menos en el coronavirus del SARS-CoV, los anticuerpos anti-A ayudaron a inhibir el virus. Ese podría ser el mismo mecanismo con el SARS-CoV-2, ayudando a las personas del grupo sanguíneo O a mantener fuera el virus, según el equipo de Chao. Factores genéticos. Muchas afecciones médicas pueden empeorar los síntomas del COVID-19, pero porque las personas históricamente sanas a veces se enferman peligrosamente o mueren a causa del virus. Los científicos sospechan que ciertos factores genéticos pueden dejar a algunas personas especialmente susceptibles a la enfermedad, y muchos grupos de investigación apuntan a identificar exactamente dónde se encuentran esas vulnerabilidades en nuestro código genético. En un escenario, los genes que instruyen a las células a construir receptores AC2 pueden diferir entre las personas que contraen infecciones graves y aquellas que apenas desarrollan ningún síntoma,
informó la revista Science. Alternativamente, las diferencias pueden residir en genes que ayudan a movilizar el sistema inmunológico contra patógenos invasores, según un informe reciente de Live Science. Por ejemplo, un estudio publicado el 17 de abril en la revista Journal of Virology sugiere que combinaciones específicas de genes del antígeno leucocitario humano, HLA, que entrenan a las células inmunitarias para reconocer gérmenes, pueden proteger contra el SARS-CoV-2, mientras que otras combinaciones abandonan el cuerpo abierto al ataque. Sin embargo, los HLA representan solo un engranaje en la maquinaria de nuestro sistema inmunológico, por lo que su influencia relativa sobre la infección por COVID-19 sigue sin estar clara. Además, el estudio del Journal of Virology solo utilizó modelos informáticos para simular la actividad HLA contra el coronavirus. Se necesitarían datos clínicos y genéticos de pacientes con COVID-19 para desarrollar el papel de los HLA en las